Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más. Hoy vamos a hablar con Gerardo Muñoz acerca de, pues un libro que ha sacado con Almuzara, va sobre la dictadura de Primo de Rivera. Gerardo Muñoz, además, es un escritor ya con bastante experiencia, con 30 libros. Yo creo que ya se puede decir que casi 30 libros es tener un bagaje, ¿no? en este mundo. Pues de hecho uno relacionado sobre el desastre anual, que además es un tema que está pues intrínsecamente relacionado. Por no decir que yo creo que es el de los dos, tres momentos más importantes de la dictadura de Primo de Rivera, o sea, de esa cronología. Y luego, por otra parte, pues también decir que tiene un bagaje importante en cuanto a lo que es la radio, en este caso será en podcast, pues con participaciones en la SER, ¿no? En instituciones valencianas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, muy bien. Gracias por invitarme, Javier. Nada, la verdad es que me pareció una maravilla cuando recibimos el correo de Almuzara. Y de hecho, nosotros habíamos hecho ya en su momento un podcast sobre la dictadura de Primo de Rivera en el contexto, digamos, de una serie de audios cortos para que los chavales que se presentaran a la EBAU, pues digamos que tuvieran una especie de resúmenes, ¿no? Esto digamos que sería algo ampliado y muy concreto, ¿no? Porque eso es verdad que fui yo con digamos, un guión a través de apuntes y de, digamos, otros materiales, el intentar dar una versión para, pues eso, para la EBAU, ¿no? Que es para lo que estaba. En este caso, pues eso, un programa más concreto y sobre todo centrado en un periodo que yo creo que es importantísimo, porque al final es la segunda dictadura de España en el siglo XX y desde luego el precedente de la República, que al final es quizá la época, yo no sé si dorada, pero desde luego la más importante en términos políticos, ¿no? En cuanto a experimentos o cambios. Pues España siempre había sido una monarquía, salvo en una ocasión. Entonces, creo que es un tema que nos va a dar para bastante. Pues sí, es muy interesante y sobre todo además porque ahora se cumple la efemérides del centenario del golpe de Estado, que fue el 13 de septiembre de 1923. Bueno, pues un pretexto yo creo que muy bonito para poder recordar aquel hecho y el comienzo de una dictadura. Pues qué mejor que en estas fechas, pues un poco para hablar sobre esto, ¿no? Que al final nosotros es verdad que no nos fijamos mucho en el tema de las efemérides a la hora de sacar los programas. De hecho, me ha recordado que tengo un compañero podcaster que sí lo hace, que es Historiae, Oscar, muy buen amigo nuestro, pero es verdad pues que nos viene al pelo. Bueno, lo primero de todo, preguntarte, porque tú has escrito sobre muchísimos temas, concretamente también sobre, como hemos dicho, el desastre anual. ¿Cómo comienza a interesarte este tema de la dictadura de Primo de Rivera? Para ti, digamos, ¿qué supone este periodo para España? Es un momento muy interesante porque a pesar de que algunos historiadores y cronistas califican los 6 años y pico que duró esta dictadura como un paréntesis vacío de la historia de España, no lo es. Yo intento demostrarlo en el libro a lo largo de más de 500 páginas, de que se produjeron muchos hechos interesantes en aquel periodo, buenos, regulares y malos. Pero bueno, a mí me empezó a interesar la dictadura de Primo de Rivera hace mucho tiempo, pero sobre todo a raíz de escribir el libro sobre el desastre de Anual. Cuando lo estaba acabando, vi que estaba concatenado, todos los hechos históricos muy concatenados, desde el desastre anual con todo lo que sucedió posteriormente, ¿no? Pasando por la dictadura de Primo de Rivera, continuando por la dictadura de Damaso Berenguer, la Segunda República, la abolición de la monarquía, la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco. A mí me parecía que todo estaba relacionado.
había muchos elementos que iban unidos uno detrás de otro, desde el desastre de Anual, incluso desde antes. Pero bueno, digamos que el desastre de Anual motivó de alguna manera este golpe de Estado de Primo de Rivera y fue el principio del fin de la monarquía, ¿no? Y entonces, hablando tanto con el jefe de la editorial, con Manolo Pimentel, como con la editora con la que yo trabajo de Almuzara, Ángeles López, pues llegamos a la conclusión de que una vez terminado el desastre de Anual, pues sería conveniente también hacer llegar a nuestros lectores la posibilidad de que continuaran este hilo inductor histórico y pasar del desastre de Anual a lo que aconteció más importante a continuación, que fue el golpe de Estado. Uno de los motivos fue la situación que se vivía en el ejército español con motivo del desastre Anual y también de las responsabilidades políticas y militares que se evacuaron al respecto, ¿no? La verdad es que es cierto lo que dices, Gerardo. Durante esta dictadura tenemos muchísimas cosas. La persecución de, por ejemplo, grupos anarquistas. Tenemos bueno, lo que es la clandestinidad pues eso, de la CNT. Tenemos también muchísima conflictividad social. Todo aquello pues mira, en la lucha obrera también. La colaboración hasta cierto punto del Partido Socialista, de la UGT dentro de lo que son los resortes del poder. Luego también, bueno, es la época en la que si te pones a leer, pues por ejemplo, obras como las de este autor que no me acuerdo ahora mismo, ¿cómo se llama? Ahí que escribió Arturo Barea, La forja de un rebelde, te darás cuenta de cómo se vivía la guerra en África, ¿no? Y no se puede decir tampoco que desde luego es una época, pues eso, no diría que convulsa, pero desde luego en cuanto a lo que es fue fructífera en términos, digamos, de desarrollo histórico. La verdad es que yo pienso exactamente igual en cuanto a que tampoco la hemos estudiado tanto, quizá porque yo creo que queda eclipsada por todo lo que aconteció después. Sí, sí, sí. Y de hecho, muchas de las cosas que ocurrieron después fueron también como consecuencia directa o indirecta de esos 6 años y pico, de 2329 días que duró la dictadura de Primo Riverista. Y es interesante también conocer cuáles fueron las virtudes y errores que tuvo esa dictadura, muchos más errores que virtudes, sobre todo políticos, pero porque de ellos aprendió muy bien, por desgracia, Francisco Franco, ¿no? ¿Cómo se origina este golpe? Porque hemos hablado por ejemplo, el desastre anual, toda la cuestión, y bueno, Arturo Barea lo relata muy bien, la cuestión de la corrupción en África y cómo era la guerra contra estas guerras coloniales, pero ¿cómo se origina realmente el golpe? El golpe se viene fraguando desde hacía meses, hacía incluso, se puede decir, que desde el desastre anual prácticamente. Ya había mucha inquietud entre los altos mandos militares y también entre los políticos, pero sobre todo entre los altos mandos militares. Y por parte del rey, Alfonso XIII, durante los meses precedentes, en sus discursos, pues no solamente de una manera velada, sino de una manera bastante clara y evidente, pues proponía la posibilidad de que hubiera un paréntesis militar para subsanar todos los defectos políticos que, según su opinión, se estaban dando en el sistema político de la Restauración, arreglarlos en cuestión de pocos meses y volver otra vez a la Constitución, ¿no? Suspender la Constitución durante un muy breve plazo de tiempo para arreglarlo, según pensaba él, de una manera adecuada. Eso lo dijo públicamente en discursos como el que dio en Córdoba unos meses antes. Entonces, se venía viendo en el ambiente de que se podía dar esa posibilidad. Incluso
bien vista por parte de la corona y por parte de los sectores más conservadores, ¿no? de la sociedad española, de la Iglesia, de buena parte de los militares. Pero claro, ni el rey se atrevía a ser el que propiciara, el que organizara ese golpe, evitase a un autogolpe, no se atrevía a tanto y tampoco se encontraba al militar adecuado. Se hablaban de varias generales, de Weisler, de Aguilera. Aguilera parecía que era el más apropiado, pero cayó en desgracia política por un enfrentamiento que tuvo con el presidente del gobierno y con otras personalidades, y no se encontraba quién podía dar ese golpe. Hasta que Primo de Rivera dio el paso. No era el favorito de Alfonso XIII, ni mucho menos, pero bueno, como fue el que dio el paso y además lo hizo, él mismo lo escribió en sus 4 artículos que escribió poco antes de morir, a especie de memorias, pues él mismo decía que confabuló a la luz del día, vamos, que no se ocultó para nada. Y encontró un eco relativo dentro de los militares, no muy importante, pero sí cualificado, por parte de 5 generales de Madrid. Él estaba de capitán general de Cataluña, en Barcelona. Tenía el apoyo de todos los militares de su región, de la Cuarta Región. También tenía el apoyo del general Sanjurjo, que era el gobernador militar de Zaragoza. Y tenía el apoyo de estos militares, de estos generales madrileños, llamaban el cuadrilátero, al que se unía el duque de Tetuán, pero que no eran ni mucho menos los que controlaban el poder militar en Madrid. El que controlaba el poder militar en Madrid era el capitán general Diego Muñoz Cobo, y por encima de todos estaba el rey soldado, que como jefe de todas las Fuerzas Armadas, todos los capitanes generales estaban supeditados a lo que él dijera en última instancia, excepto, al parecer, el Primo de Rivera, que fue el que inició el golpe de Estado y al que le secundaron algunos en Madrid y otros en Zaragoza. El rey se encontró con esa situación y en lugar de parar ese golpe de Estado, como ya hizo anteriormente en otras intentonas, pues se quedó a la expectativa durante 2 días a ver cómo reaccionaba la opinión pública, el gobierno, la prensa, los militares. Dio orden a su ayudante a que sondeara la situación en las distintas capitanías generales. Una cosa parecida a lo que hizo Juan Carlos I en el año 81 con el intento de golpe de Estado de Tejero, con ciertas diferencias. Mucho más grave fue lo de Tejero, porque secuestró a 2 de los poderes del Estado español. De una tacada secuestró al legislativo y al ejecutivo en el Congreso de los Diputados. Juan Carlos I tardó 6 horas en decidir que no apoyaba ese golpe de Estado, y así lo hizo ver después de consultar a las distintas capitanías generales, excepto la de Valencia, que como sabemos, Vilán del Bosch apoyó a Tejero. Las demás le dijeron que lo que él dijera que estaba bien hecho, y él no lo apoyó. Su abuelo, después de tantear el ambiente durante 2 días, él estaba en San Sebastián, decide ir a Madrid con toda tranquilidad y parsimonia, y cuando llega a Madrid, pues decide apoyar el golpe de Estado de Primo de Rivera. Y así son las cosas. Lo cierto es que sobre el tema de la, digamos, participación del rey, el rey no o sea, claro, sabía que esto se estaba gestando, me imagino, pero no lo apoyó por lo que comentas, ¿no? Por el intentar ver a ver qué es lo que pasaba. Eso fue el error fatal, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver. El error fatal fue apoyarlo. También es verdad que la situación política, social y económica en el país era muy delicada. Hay que ser, como historiador, hay que procurar ser objetivo y no dejarte llevar por tus ideas o el presentismo, ¿no? Hay que huir del presentismo y decir, juzgar con los valores de ahora lo que ocurrió hace un siglo. Por supuesto, no hay que aplaudir ni muchísimo menos, todo lo contrario, hay que condenar un golpe de Estado
que acaba con los derechos individuales y colectivos, pero también hay que comprender la situación en que se vivía en ese momento en el país por parte de una sociedad hundida moralmente después del año 98 con la pérdida de las últimas colonias importantes, con una crisis económica importantísima, con una guerra en Marruecos que se hacía interminable, muy dolorosa, muy sangrienta, con unos conflictos sociales, sobre todo en las grandes ciudades, las ciudades más industriales como en Barcelona, unos conflictos muy importantes. Había muertes diarias y atentados casi a diario en las ciudades como Barcelona, entre pistoleros de un lado y de otro, con la policía de por medio, jugando sucio. Había un conflicto político muy importante también en Cataluña y en el País Vasco, pero sobre todo en Cataluña, con un separatismo que estaba creciendo y que cada día apretaba más a los políticos catalanes. Y bueno, pues una situación de los militares muy delicada después del desastre de Anual, y por fin un gobierno estaba superado por toda la situación, un sistema político, el de la restauración, muy conflictivo y muy corrupto, basado en una ley electoral totalmente manipulable por parte de los caciques. Si todo eso lo unimos en un cóctel, pues nos encontramos en que efectivamente era una situación muy delicada. Lo que pasa es que también es verdad que se estaba empezando a producir, según se empezaba a vislumbrar dentro del seno del Parlamento español, una regeneración, un espíritu de regeneración y de querer cambiar las cosas. ¿Se hubiesen podido cambiar democráticamente? Pues no lo sabemos. Era muy difícil, porque no tenías a favor ni el ejército, ni la iglesia, ni a la corona, ni a los terratenientes. ¿Se podía haber conseguido? Insisto, muy difícil. Pero era una situación efectivamente un poquito endiablada. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que el ejército era uno de los poderes más importantes del Estado en aquel momento, porque no dejaba, digamos, no dejamos de haber venido del siglo XIX, que es el siglo de los, digamos, bueno, no golpes de Estado, pero sí de esos alzamientos que van, digamos, sucediéndose a lo largo de esos 100 años, que de hecho creo que había uno casi, bueno, entre intentonas y los que son, digamos, exitosos, más de 100, lo cual es significativo, ¿no? Del poder militar también. Bueno, una vez llega Primo de Rivera ya al poder, ¿qué consecuencias inmediatas hay dentro de lo que es el Estado español? Porque claro, al final comienza, digamos, a formularse una sociedad donde quien mandan son los militares y que se militariza de alguna manera en cuanto a las órdenes a seguir. Sí, la primera es que se suspende la Constitución. Todas las garantías constitucionales se suspenden, se decreta el estado de guerra, se sustituyen a todas las autoridades civiles por autoridades militares y a continuación se crea un directorio militar, cosa que no esperaban ni siquiera muchos de los generales que apoyaron el golpe de Estado. Ellos esperaban que fuera un gobierno civil apoyado por los militares el que sustituyera al legítimamente constituido, pero no fue así. El viaje de tren que hizo de Barcelona a Madrid, Primo de Rivera pensó que lo mejor era un directorio militar. Es verdad que pensaba que iba a durar solamente unos meses, que iba a ser suficiente para él arreglar el país como si fuera un cuartel, pero bueno, no fue así, ¿no? Y se prolongó durante 6 años y pico, cambiando, eso sí, el directorio civil, militar por uno civil, pseudo civil, porque la mitad de los directores eran militares en el año 25. Y las consecuencias, si hablamos de consecuencias políticas, las tenemos muy claras. La dictadura
en donde no se respeta ningún derecho constitucional, pues ya se sabe lo que es. Sí que respetó el derecho a la huelga, siempre y cuando las huelgas no fueran políticas, sino tuvieran una base de discrepancia laboral. Y es verdad que apostó por una paz social basada en los comités mixtos en las empresas con la ayuda de la UGT. Y con eso se consiguió una relativa paz social, relativa, a costa de no tener ningún derecho ni los trabajadores ni los ciudadanos. Solamente el de la huelga y siempre y cuando estuviera aprobada, ¿no? Por lo demás, económicamente supuso un impulso en la medida en que se dictaminó, decretó un intervencionismo, un nacionalismo del Estado brutal. Brutal en todos los sentidos. No solamente en el económico y de las empresas, sino también en el judicial. Los jueces, el que no estaba de acuerdo con el régimen, pues era simplemente destituido o trasladado, o en el mejor de los casos, jubilado. Económicamente a las empresas, sobre todo las importantes, pues las intervino. Incluso fundó monopolios. Los primeros monopolios importantes españoles se fundaron durante la dictadura de Primo de Rivera, es decir, Telefónica, Camsa, Iberia, etcétera, ¿no? Entonces, económicamente, ese intervencionismo, ese proteccionismo y ese nacionalismo, pues supuso un impulso importante. Pero también es verdad que tenía sus riesgos económicos, con una inflación tremenda y con unos presupuestos que para Primo de Rivera pues, suponía una ensalada de números que no tenía mayor importancia, que si cuadraban, cuadraban, y si no, pues se hacía una trampa y se acabó, ¿no? Y se creaban presupuestos extraordinarios, extraordinarios, etcétera, etcétera. Claro, así pasó con la inflación que al final se corrieron en los últimos años de la dictadura, que se unió además con el crack del 29. Y socialmente, pues socialmente, a pesar de esa paz social laboral, sí que se produjo una persecución y una represión muy dura. No llegó a ser sangrienta. Primo de Rivera no ordenó la muerte de nadie porque se opusiera a él y a su dictadura, pero hombre, sí que hubo persecución, sí que hubo multas, sí que se deportó a gente, sí que se encarceló a gente. Y esa persecución se llegó a un enfrentamiento muy fuerte con distintos sectores sociales tan importantes como los universitarios, los intelectuales, incluso con parte de los militares. Todo eso fue erosionando el apoyo de Primo de Rivera hasta que llegó un momento en que fue borbonizado por Alfonso XIII en enero del 1930. Es interesante lo que comentas sobre las cuestiones de, por ejemplo, de la huelga. Yo es verdad que de las cosas que más he estudiado es este tema de las huelgas y bueno, el tema de la UGT durante la dictadura de Primo de Rivera. Es que el PSOE y el UGT consideraron la dictadura como otro paso más dentro del sistema de la restauración. Y además también les dio oportunidades, en el sentido de que la CNT, que era el otro sindicato, quedó relegado a la clandestinidad, y eso para la UGT fue imprescindible. Sí, pero vamos a ver, situémonos. Cuando se dio el golpe de Estado en septiembre del 23, la CNT ya casi no existía. Ya había sido perseguida hasta la extenuación. Y muchos de sus dirigentes o se habían exiliado o habían sido encarcelados o asesinados, como Seguí, o perseguidos, como Ángel Pestaña. En fin. Y luego se habían formado los solidarios, con Turruti y los hermanos Ascaso, que lo que habían conseguido es entrar en una vorágine violenta que había desarrollado mucho rechazo también por parte de algunos sectores anarquistas. Es decir, la CNT ya estaba muy tocada cuando se dio el golpe de Estado. De hecho, convocó una huelga general al día siguiente, el día 14 de septiembre del 23, y fue un fracaso absoluto.
La UGT es verdad que junto con el Partido Socialista no tuvo un enfrentamiento brutal contra la dictadura. Se enfrentaron, rechazaron la dictadura, tanto el socialista, que era el órgano principal del Partido Socialista, como los manifiestos de la UGT, fueron de rechazo a la dictadura, pero tampoco de defensa del gobierno anterior, porque ellos eran mismos, defendían, tenían la opinión de que era un sistema corrupto, el de la Restauración, el que estaba manteniendo la monarquía. Pero una vez que Primo de Rivera tuvo, digamos, la inteligencia de intentar invitarlos a que colaboraran con el sistema para conseguir una paz laboral y que los trabajadores, por lo menos los trabajadores urbanos, salieran beneficiados, porque a él le interesaba, a Primo de Rivera, de que hubiera esa paz y que las empresas, sobre todo las empresas importantes, funcionaran bien, les ofreció ese pacto de constitución de comités mixtos. Esos comités mixtos es el precedente de los comités de empresa actuales, con una diferencia, que el ministro del Trabajo entonces, Aunós, filofascista, dijo que esos comités no podían estar formados por la mitad de empresarios, por la representación de la mitad de la empresa y la otra mitad de un popurrí de sindicatos en función de unas elecciones, porque eso suponía que esa parte, esa mitad de representación de trabajadores se quedaba muy debilitada si no había unidad de criterios frente a la mitad de los empresarios. Y decidieron que esa representación de trabajadores fuera con el sindicato más votado. El 50% de ese comité era del sindicato más votado, no en proporción a unas elecciones. Claro, el sindicato mejor organizado en aquel momento, una vez que CNT se había quedado en la clandestinidad, fue la UGT. Y la UGT aceptó ese reto no como una oportunidad para ellos prosperar como sindicato, que al final fue así, sino como ellos dicen, una obligación ante los trabajadores de defensa de los trabajadores. Y les salió bien, porque muchos trabajadores y muchos acuerdos de los comités mixtos fueron bastante justos y hay que reconocer que a favor de la mayoría de las veces a favor de los trabajadores. ¿Qué pasa? Que Primo de Rivera también quiso que los socialistas se integraran políticamente, porque lo necesitaba. Él creó un partido, como todos sabemos, una especie de falange, un partido único que no fraguó muy bien, porque, como todos los partidos que se crean de arriba abajo. Pero necesitaba la complicidad de un partido que sí que estaba bien organizado y de abajo a arriba, como era el Partido Socialista. Pero ahí no participó del Partido Socialista, aparte de que tuvieron sus más y sus menos, sus broncas internas muy importantes, con Besteiro por un lado y con Indalecio Prieto y con incluso el propio Pablo Iglesias y Largo Caballero, etcétera, etcétera. Tuvieron muchas broncas en sus congresos y en sus comités. Al final decidieron que mantenían los puestos de concejales allá, o de diputados provinciales allá donde ellos hubiesen sido elegidos previamente, no impuestos por la dictadura. Ese pseudo o no pseudo colaboracionismo del Partido Socialista y de la UGT se acabó cuando Primo de Rivera intentó ya dar un paso más y instaurar un régimen totalitario absoluto con un parlamento que fue la Asamblea Nacional, que era un parlamento títere, una especie de cortes franquistas, y que incluso le llevó a enfrentarse al propio rey, ¿no? Entonces, sí es verdad que hubo cierta colaboración del Partido Socialista y de la UGT, pero no fue buscada, fue aprovechada y al final se alejaron en el momento en que la cosa se estaba poniendo demasiado seria. Claro, esta dictadura había venido a estabilizar el país, reorganizarlo y volver a esa senda constitucional
y a ese régimen anterior, ¿no? Intentan perpetuarse. Me parece que el partido era Unión Patriótica, ¿verdad? Era Sí, el partido de Unión Primo de Patriótica, UP, Rivera. UP, sí. Eso. ¿Cómo, digamos, aparte de, digamos, la creación de este partido, que ya lo hemos adelantado, eh, qué otros mecanismos utiliza Primo de Rivera para perpetuarse? Pues principalmente su popularidad, que hay que reconocer que era muy popular, y no solamente entre las, quizá era más impopular entre las clases muy altas, entre los terratenientes y entre los grandes propietarios, porque intentó poner un impuesto directo justo y proporcional a través de su ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, y lo tuvo que echar atrás porque no hubo manera. Se le echaron encima a todas las fuerzas más poderosas económicas del país. De la misma manera que tampoco pudo impulsar una reforma agraria porque los terratenientes se le pusieron en contra. Pero era un hombre popular dentro de la clase media y baja al principio de los primeros años. Luego se fue deteriorando la imagen, ¿no? Pero él, su apoyo lo tenía en la UP, que era el partido que él creó, el Somatén, que digamos que es pues el Somatén catalán, ya existían mucho antes del golpe de Estado, él lo aprovechó en el golpe de Estado y lo intentó exportar al resto de España y que se formara el Somatén en todas las provincias españolas. Somatén venía a ser unas milicias armadas, ¿no? Y el apoyo sobre todo de la corona, porque era su cómplice. Al final, uno con otro estaban pillados. O si no funcionaba una cosa, no funcionaba tampoco la otra. Y al rey con cosas que tuvo que tragar y otras que al final se intentó poner de frente y porque sabía que le iba a costar la monarquía como le costó al final. Pero esos apoyos se fueron desmoronando según pasaban los años y según se iba viendo que este hombre tenía buena voluntad, pero no sabía ejercer el mando como se debía de ejercer. Y luego el mantener una situación de dictadura durante tanto tiempo, pues fue mermando incluso la credibilidad y el apoyo de la propia corona. Y bueno, por último, preguntarte un poco acerca de cómo fue su caída ya total en desgracia y digamos cómo se llega a esa quiebra total con el régimen más allá de su persona, es decir, con el régimen monárquico. Él como te venía diciendo, iba deteriorándose mucho la relación entre el monarca y el dictador, porque el dictador cada vez apretaba más con medidas que olvidaban la Constitución y que se resolvían a base de decretos. Pero el rey iba tragando, iba tragando. Lo último fue ya que le costó el quedarse, incluso que se exiliara el líder de los conservadores españoles, monárquico a ultranza, y se fuera de España porque el rey al final se vio forzado a apoyar la constitución de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional no venía a ser nada menos que un sucedáneo de las Cortes, del Congreso y del Senado, que estaban suspendidos. Entonces, claro, eso era para un rey como incluso de Alfonso XIII, que era tenía unas tentaciones totalitarias, pero él sabía que se tenía que mantener en un sistema parlamentario, era muy fuerte. Y al final, como salió mal lo de la Asamblea Nacional y salió muy mal la nueva Constitución que se fraguó en esa Asamblea Nacional, que se estuvo trabajando en ella durante meses, pero que al final no prosperó de ninguna manera, pues, y él ya estaba enfermo, estaba además bastante decepcionado por las reacciones y la falta de apoyo que tenía. Llegó un momento en que el rey le dio la espalda
y él no se sentía ya con muchas fuerzas para enfrentarse al rey y cometió la estupidez de hacer una especie de referéndum entre los más altos mandos militares de España, capitanes generales, gobernadores militares, etcétera, etcétera, con unos telegramas donde le pedía que le dieran su apoyo o no en ese momento. Claro, ni siquiera los que le habían apoyado el golpe de Estado lo apoyaron. Ni siquiera los más allegados a él se atrevieron a enfrentarse al rey de esa manera. Y le dieron la espalda. Y él, pues, se vio obligado a dimitir. ¿Fue cesado? No. ¿Dimitió? Sí, pero como se dimitía en la Restauración, de una manera que era elegante para no forzar un cese, que no estaba bien visto políticamente, ¿no? Como ahora, más o menos, que se pide que uno dimita si no quiere ser cesado. Y lo elegante en esas circunstancias es dimitir, ¿no? Se supone. Bueno, la cuestión es que en aquel momento él ya se sentía viejo, estaba enfermo de diabetes, bastante enfermo, murió 2 meses después y en el exilio, porque se tuvo que exiliar, le tomaron represalias contra él el nuevo gobierno, a pesar de ser también una dictadura, y contra su propia familia y todos los que le habían apoyado políticamente, y él recibió una invitación en la manera de un pasaporte firmado por el rey en el que le autorizaba a viajar por Europa. Él sabía lo que eso significaba en la Restauración. Por favor, vete de España, ¿no? Y se fue. Se fue en febrero, se fue a París y murió en marzo. Todo lo que él había hecho se intentó desmontar por el gobierno de Dámaso Berenguer. Hubo cosas que persistieron porque estaban bien hechas. Nadie se atrevió, por ejemplo, a desmontar los monopolios, ni las confederaciones hidrográficas, ni el parador nacional, el parador de turismo, o sea, el de turismo. Varias cosas que se hicieron bien y otras, pues sí. Pero bueno, ya fue tarde. Ya él se dimitió en enero de 1930 y, como todos sabemos, en abril del 31 el rey tuvo que hacer la maleta e irse. Es bueno, prácticamente el final de una época, ¿no? Porque al final ni se acaba ni volviendo a la restauración, ni continúa ese directorio militar, ni el civil. Es una quiebra total. La verdad que a mí me parece, ya digo, un periodo muy interesante, poco estudiado, o sea, me refiero, poco divulgado. Y la verdad que agradezco un montón bueno, pues que hayas estado aquí con nosotros hablando sobre este tema. Me gustaría hacerte una última pregunta, es ya más personal. ¿En qué estás ahora y si vas a seguir escribiendo sobre, digamos, este periodo o los sucesivos? Pues mira, ahora llevo todo este año y desde diciembre con un proyecto que quiero acabar. Bueno, tengo que acabar en febrero porque el contrato así me obliga con la editorial, con la Almuzara, para entregarlo en febrero, que es sobre la historia del Sáhara español. Hay mucho escrito, pero también es verdad que hay mucho por investigar. Y bueno, ahora también van a hacer 50 años de la Marcha Verde, en el año 25. Los años 74 y 75 fueron muy importantes. Fueron el final, aunque oficialmente se arrió la bandera española en el Sáhara el 28 de febrero del 76, pero bueno, lo importante ocurrió durante los años 1974 y 1975. Todavía muchas cosas están bajo el secreto, la ley de secretos, como sabes, son 50 años, y me temo, por lo que yo estoy sondeando en los distintos archivos de oficiales, de ministerios y tal, me temo que se van a prorrogar algunos plazos de esos secretos, ¿no? Pero bueno, estoy intentando indagar y hay mucho ya trabajado, muchos compañeros antes que yo que han escrito muy bien al respecto, pero a mí me parece muy interesante darle un enfoque histórico de lo que aconteció en aquel territorio desde que empezó siendo español hasta que dejó de ser español.
porque aunque pongo en antecedentes al lector de la situación en que nos encontramos en el año 80 y tantos, cuando llegamos allí, en 1880 y tantos, con abundancia de datos, para contextualizarlo, yo voy a acabar el 28 de febrero de 1976 mi libro. Porque hay mucho por escribir sobre el Sáhara Occidental, como todos sabemos, y más en las circunstancias actuales políticas. Pero yo el encargo que tengo es escribir sobre el Sáhara español. Pero mucho de lo que ahora se está viviendo y muchas consecuencias de lo que ahora estamos viendo, tanto en el propio territorio del Sáhara como en la política nuestra como país, son consecuencias de lo que se hizo mal en aquel momento. Pues la verdad que sería otro tema muy interesante para tratar aquí, Gerardo, así que quedas invitado. Además, nosotros tenemos una colaboración muy estrecha con Almuzara, así que cuando quieras y cuando saquéis el libro, que ya nos llegará, quiero decir, el que se ha publicado, pues esta es tu casa, la verdad. Pues muchísimas gracias por la invitación, Javier. Nada, pues dicho esto, vamos a dejar el link del libro para que podáis adquirirlo. También digamos que dejaremos otra reseña en el foro de la historia.com. Y bueno, pues nada, encantado de haberte tenido por aquí y nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Gracias, un abrazo.